Bueno, como cada miércoles, gracias por su puntual asistencia y pues quiero agradecerle al maestro Jorge Alberto López de la Cruz que hoy nos va a ilustrar con un poquito más de esa herramienta que muchos de nosotros usamos para varias cosas. Otros tal vez no lo usan, pero yo sí, en particular. Entonces, es un tema bastante interesante y bueno, déjenme leerles una semblanza de Alberto. Alberto dice aquí que terminó sus estudios de licenciatura en Física y Matemáticas en esta escuela y aquí de nuestro instituto en el 2021. También ha hecho estudios de posgrado en el área de gravitación y física matemática en el año 2024. Actualmente es estudiante de doctorado y su área de estudio es la mecánica cuántica de campos en el espacio-tiempo curvo, con intereses afines a la divulgación y la docencia. Recientemente impartió la conferencia para el Instituto Wolfram sobre el uso del lenguaje matemática en su investigación. Y bueno, pues Alberto, muchísimas gracias por tu participación. Somos todo oídos para que nos ilustres acerca de esto. Originalmente iba a dar la plática en inglés, pero tuvo un detalle en el pecero y entonces ahora la va a dictar en español, pero sería bueno que lo intentara alguno de ustedes en inglés en la posteridad. Vale, Alberto, muchas gracias. Bueno, pues gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes y poder platicarles un poco sobre lo que yo estoy trabajando. Esta conferencia se divide en el comercial de qué usen matemática y también después en la conferencia. Pero bueno, ese fue el comercial, usen matemática. A manera de resumen, quiero explicar brevemente los conceptos que vamos a repasar. Lo que yo estudio es el comportamiento de los fermiones en espacio-tiempo curvo. Eso lo describimos a través de la ecuación de Dirac, que voy a escribir aquí. Esta es la ecuación que rige este comportamiento. Y aquí tenemos unos objetos matemáticos de los que vamos a hablar brevemente. Y para poder plantear esa ecuación y posteriormente resolverla, lo que necesitamos es representaciones de estos objetos. Entonces, básicamente, para el caso que nos atañe, estos objetos gamma que están aquí van a ser matrices de tamaño 4×4. Entonces, yo necesito encontrar quiénes son estas matrices. A lo que yo me dedico actualmente es a hacer una especie de recetario, donde tenga yo distintos tipos de espacio-tiempos, y para cada espacio-tiempo ilustrar de qué manera puedo construir representaciones de estas matrices gamma. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de espacio-tiempo con, a ver, este se pinta. Sí, no, este sí se ve, ¿no? ¿Verdad? ¿Este color sí se ve? ¿No? Ok. El blanco, ok. Vamos a hablar de espacios muy simples, como los que tienen simetría esférica. También vamos a ver, también podemos clasificar espacios con simetría axial. También podemos hablar de espacios que sean estáticos y de espacios que sean estacionarios. Y podemos empezar con estos, ¿verdad? Brevemente, estos, por ejemplo, los espacios con simetría esférica son aquellos que preservan las simetrías de la esfera. De forma un poco más, sabemos que la esfera tiene 3 simetrías. De forma un poco más técnica, son espacios cuyos vectores de simetría reproducen el álgebra del grupo SO3. Estos espacios con simetría axial son aquellos, si pensamos por ejemplo en un objeto rotando en torno a un eje, obtenemos un espacio con 2 simetrías que va a representar este tipo de espacio-tiempo. Y en el caso de espacios estáticos, por ejemplo, podemos pensar en un espacio que está fijo todo el tiempo, que no evoluciona. A diferencia de los espacios estacionarios, que son espacios que sí están en movimiento,
pero se mueven de la misma forma todo el tiempo. Por ejemplo, si pensamos en un sistema binario de agujeros negros sin pérdida de energía, ese sería un sistema que se estaría moviendo de la misma forma todo el tiempo. A esto nos vamos a referir con espacios estacionarios. Ahora, estos espacios tienen una definición rigurosa, por supuesto, que va a depender del tensor métrico. Sabemos que cualquier espacio-tiempo depende exclusivamente de su tensor métrico. La forma que tenga el tensor métrico determina toda la geometría del espacio-tiempo. Entonces van a haber condiciones sobre estos tipos de espacios que se van a traducir directamente en la forma del tensor métrico que va a haber para cada uno de estos espacio-tiempo. Y pues ya con eso acaba la conferencia, pero si se quieren quedar, podemos platicar un poco más de contexto. Todo esto se desarrolla en la rama de la física que se llama teoría cuántica de campos en espacio-tiempo curvo. Y vamos a dar un poco de contexto sobre sobre esta rama de la física para que podamos aterrizar mejor las ideas. Ok, pues vamos a empezar recordando un poco de física moderna. Después del experimento de Michelson-Morley, cuando quedó manifiesta que había una discrepancia entre la teoría clásica de Newton y el electromagnetismo de Maxwell, entonces Einstein propone un marco que de alguna manera unifica estas dos teorías en una sola, generalizando la teoría clásica y manteniendo el electromagnetismo de Maxwell en su famosa teoría de la relatividad. Esta es una teoría que nos permite explicar pues, muchas cosas de la vida cotidiana y, por ejemplo, el gol de Zlatan que metió en 2011 contra Inglaterra. Claramente ahí hay que hacer correcciones relativistas porque si no, no nos va a dar la trayectoria, ¿no? Evidentemente. Pero si quieren cosas un poco más elegantes, pues también pueden calcular las trayectorias de los planetas, el movimiento de las estrellas, existencia de agujeros negros, etc., etc. Y vamos a repasar un poco esta teoría. Nace primeramente como una teoría de la relatividad especial. Es una teoría que nos explica cómo se comporta la materia a altas energías, a altas velocidades. En este marco surgen bastantes comportamientos poco intuitivos, que muchas veces les llaman paradójicos, pero que realmente no son paradójicos. Simplemente van contra nuestra intuición newtoniana, ¿verdad? Sobre todo cuando la materia se empieza a mover a velocidades muy altas, surgen comportamientos como la paradoja de los gemelos, que yo creo que es la más famosa, que no es otra cosa más que la manifestación de la dilatación temporal. También surge lo que es la contracción de longitudes, etc. Y básicamente lo que quiero que nos quedemos de aprendizaje de esta teoría es eso que está ahí. Lo que este marco propone es que no puede haber diferencia entre el espacio y el tiempo ante los ojos de la física. El espacio y el tiempo deben de formar una sola entidad, de tal forma que si yo quiero expresar un fenómeno, mis ecuaciones no deben distinguir entre mi coordenada temporal y mi coordenada espacial. Otra forma de parafrasear eso es que la masa y la energía son equivalentes. Esa es la famosa ecuación que permea en la cultura de E igual a mc al cuadrado. Y bueno, esta teoría explica muy bien el comportamiento de la materia siempre que no introduzcamos gravedad, lo cual suena un poco ingenuo pensar en una teoría sin gravedad cuando la gravedad siempre está presente, ¿no? Pero pues como ustedes saben, lo que la gravedad tiene de omnipresente, también lo tiene de caprichosa y de complicada. Le tomó a Einstein 10 años poder generalizar esta teoría y estructurar su teoría de la relatividad general añadiendo la gravedad. Y lo que esta teoría nos está diciendo básicamente es que mi entidad espacio-tiempo es dinámica, evoluciona y puede adquirir diferentes formas geométricas. Aquí es donde vamos a identificar el efecto de la gravedad como la consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. Una curvatura que no tiene por qué estar estática, puede ir evolucionando. La ilustración más famosa de esto es cuando tenemos una sábana y
dejamos caer, por ejemplo, una bola de boliche en medio, esto distorsiona el espacio de la sábana, ¿no? Y cualquier cosa que ustedes arrojen sobre la sábana, pues ya va a sufrir un efecto de gravedad, por decirlo de alguna manera. Ok, pues esta teoría de Einstein explica muchas cosas, excepto casi todo. Y con casi todo, pues me refiero a eso que está ahí, ¿verdad? Esa teoría cuántica que hoy día también forma parte de nuestra vida cotidiana, en nuestras comunicaciones, en los dispositivos médicos más avanzados. De hecho, hoy día se hacen muchos esfuerzos en el área de computación cuántica para poder generar muchos más memes por segundo, lo cual obviamente es una necesidad de nuestra vida actual. Y bueno, podríamos estar aquí horas hablando de mecánica cuántica, o podrían algunos de ustedes, porque yo no podría, pero lo que quiero que nos quedemos es esta ecuación madre que tenemos aquí, una ecuación muy conocida, amada por muchos, odiada por otros. Y lo que tenemos que reparar en esta ecuación es que esta no es una ecuación relativista. A la izquierda tenemos un operador de segundo orden en el espacio y a la derecha tenemos un operador de primer orden en el tiempo. Claramente no está siguiendo el principio de la relatividad especial que mencionamos. Bueno, pues si yo quisiera corregir esta ecuación y volver al relativista, pues yo tengo dos posibles elecciones. Una sería la de promover mi operador temporal a uno de segundo orden para tener puros operadores de segundo orden. O la otra sería lo contrario, degradar mi operador espacial a uno de primer orden y tener una relación lineal entre operadores. Ok, pues de esto es lo que vamos a hablar, de los intentos los intentos y soluciones que se obtuvieron al trabajar con esto. Ok, si yo quiero una ecuación cuántica relativista, pues lo lógico es empezar con esta ecuación madre de la relatividad especial y aplicar burdamente algo que vamos a llamar cuantizar la teoría. En mecánica cuántica, lo que vamos a entender en este contexto por cuantizar la teoría es promover las magnitudes físicas a operadores. Recordemos que la mecánica cuántica es una teoría probabilística donde uno tiene a priori funciones de onda que decodifican toda la información, vamos a decir, de un electrón, y nosotros aplicamos distintos operadores para poder estudiar la evolución del sistema. Bueno, en particular, a partir de esta ecuación, si yo identifico mi energía con una derivada temporal y mi momento con una derivada espacial, pues entonces voy a llegar a esta ecuación que está aquí, que se llama ecuación de Klein-Gordon, donde aquí tengo operadores de segundo orden, lo cual es consecuencia directa del hecho de que aquí mis magnitudes están al cuadrado. Pues en principio esta es una ecuación relativista, claramente. Sin embargo, cuando yo quiera aplicar esta ecuación a un electrón, al caso más sencillo, que corresponde a una onda plana, esta ecuación me va a arrojar muchas inconsistencias, en particular con la probabilidad. Cuando yo defina la densidad de probabilidad para la onda plana, voy a obtener probabilidades negativas, lo cual pues no es algo deseable en esta teoría. Pensar que un electrón tiene una probabilidad de menos 20% de estar aquí ahora, pues es algo que no queremos interpretar. Entonces, pues lo que se hizo fue buscar la otra alternativa. En lugar de buscar operadores de segundo orden, se buscó la manera de obtener una ecuación lineal entre estas variables. Ahora, si las vemos así como están, si estas son escalares, no podemos obtener una relación lineal. Si despejamos la energía, me va a quedar energía igual a raíz cuadrada de p cuadrada más m cuadrada. A menos que la masa sea cero, no voy a poder tener una relación lineal de eso. Y aquí es donde Dirac piensa fuera de la caja, y propone que dejemos a los objetos ser lo que quieran ser y no les impongamos nuestros prejuicios de que estas cantidades tengan que ser escalares, operadores, etcétera, sino que supongamos que nuestro problema ya está resuelto y luego investigamos qué clase de objetos matemáticos son.
Ok, entonces yo voy a suponer que tengo una especie de factorización. Voy a usar esta notación que está aquí, que no es otra cosa más que esto mismo que está acá a la izquierda, ¿verdad? Entonces, voy a escribir. Esto es lo que me está diciendo la ecuación de arriba. Pero a lo mejor existen unos objetos que voy a llamar P barra, que me permiten factorizar esta cantidad de esta forma. Ah, aquí me faltó el cuadrado. Si yo tuviera algo así, en lugar de m cuadrada voy a poner m por m, pues una manera de resolver esta ecuación sería, pues, cancelando, ¿no? Cancelando una p y una m de esta forma. Y esta sería una relación lineal entre mis magnitudes. Nada más falta averiguar quién tiene que ser esta p barra. Ok, yo también puedo imponer que p barra yo lo puedo escribir como mi magnitud p por otro objeto le voy a delegar el misterio a este objeto. Siendo así, entonces esta ecuación de aquí yo la voy a poder escribir como y voy a presuponer que estas magnitudes las voy a poder conmutar, estas magnitudes p nada más, con los objetos gamma. Y al final yo quiero que esto sea igual a esto que está aquí, ¿verdad? Entonces lo voy a poner por aquí. Ok, pues entonces, aquí falta aplicar una identidad tensorial que nos dice que esto lo puedo reescribir como aquí voy de este lado, voy a poner la otra igualdad. Ok, este paso, pues ustedes deben recordarlo de sus clases de cálculo tensorial, no es muy complicado. Y entonces, si yo quiero que esta igualdad se cumpla, pues basta con que todo esto que está encerrado sea una eta de Minkowski, que me suba el índice de esta nu y me lo cambie por un nu. Pero además tengo aquí un medio, entonces voy a poner un factor de 2 para que se me cancele con este un medio. Y esta eta me suba el índice aquí, aquí, y ya finalmente me quede que esta igualdad. Bueno, debí ser un poco más ordenado, pero ¿se entendió la idea? Ok. Bueno, entonces ya tengo la condición, no sé quiénes son esos objetos gamma, pero ya sé que esto que está encerrado debe ser igual a 2 veces mi tensor de Minkowski. Y eso me va a permitir escribir mi ecuación de Dirac de esta forma, como una expresión lineal donde ya la cantidad momento la convertí en un operador diferencial. Y la condición sobre estas matrices gamma que están aquí es la que acabamos de señalar. Es esta condición que está aquí. Entonces yo necesito objetos, bueno, ya dije matrices, pero ignoremos eso. Yo necesito objetos matemáticos que cumplan con esta anticonmutación que está aquí. A ver, ¿qué es esto que está aquí? Esto es un sistema de ecuaciones de 16 ecuaciones con 64 variables. Tengo una ecuación por cada combinación de índices mu, nu. Tengo 4 por 4, 16. ¿Y cuáles son mis variables? Lo que yo quiero es encontrar quiénes son mis matrices gamma, bueno, mis objetos gamma. Y presuponiendo que fueran matrices 4 por 4,
serían 16 entradas por cada matriz. Como tengo 4 matrices, tendría un total de 64 variables que tengo que determinar. Bueno, ustedes ya se imaginan qué clase de problema es ese, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, personas muy inteligentes se dedicaron a resolver estas cosas para que nosotros no tengamos que hacerlo, y a partir de este tipo de problemas surgen las álgebras de Clifford. Las álgebras de Clifford estudian justamente estructuras con reglas de anticonmutación. Entonces, grosso modo, lo que se hace es partir de un espacio vectorial básico, donde yo tengo englobado una métrica específica. Aquí tengo un espacio vectorial con una métrica, y a partir de este espacio vectorial yo puedo construir muchas estructuras algebraicas que la contengan, y que además contengan muchas otras cosas, muchos grupos que son muy importantes en física teórica, como lo son los grupos de rotación, los grupos de spin, etcétera. Pero además, esta que le voy a llamar Clifford de B con la métrica, este espacio va a estar generado por elementos que van a cumplir esa regla de anticonmutatividad. Y además yo voy a tener entre todos los subespacios importantes uno muy específico, lo vamos a poner así, que le voy a llamar espacio de espinores. Este espacio de espinores es muy útil porque me va a permitir representar mi álgebra de Clifford. En particular me lo va a permitir representar como los endomorfismos de este espacio sobre sí mismo. Es decir, el conjunto de todos los operadores lineales de este espacio vectorial sobre sí mismo. Esto sabemos que lo podemos representar como matrices. Entonces, para hacer la conexión con lo que está allá, mi espacio de espinores, para el caso de un espacio-tiempo de 4 dimensiones, va a ser un espacio vectorial de 4 entradas complejas, y mis matrices gamma van a ser matrices con entradas complejas de tamaño 4×4. De tal forma que yo voy a tener una matriz gamma como de esta forma, aplicada a un espinor que tiene 4 entradas complejas. Ok, pues hasta ahorita todavía no hemos dicho cómo representar estas matrices, bueno, más bien cómo obtener una base para este espacio de representación. Pero afortunadamente esto ya está estudiado y resuelto, y una base es esa que está ahí. Este es un conjunto de matrices gamma que, si ustedes hacen las multiplicaciones respectivas, van a encontrar que se cumplen las reglas de anticonmutatividad que señalamos. Así como ese conjunto, podemos tener una infinidad de representaciones, y en realidad cualquier matriz de cambio 4×4 me va a transformar un conjunto de matrices gamma en otro conjunto de matrices gamma, preservando las reglas de anticonmutatividad. Así que en principio yo tengo una infinidad de conjuntos de matrices gamma que puedo emplear partiendo de este, ¿verdad? ¿Y por qué es importante tener muchas representaciones? Porque al final yo quiero poder escribir mi ecuación de Dirac de una forma que sea sencilla, o de una forma que se adapte al problema que yo estoy tratando. Entonces, en general lo que se hace es buscar la representación adecuada que te reduzca el problema, que te minimice el número de ecuaciones, el número de variables, o que te preserve ciertos aspectos, etcétera. Ok, pues básicamente esto que acabamos de hablar es cómo se comportan los fermiones a altas velocidades. Es una ecuación cuántica relativista, pero por supuesto sin gravedad. Y con esta ecuación y otras más damos lugar a lo que es la teoría cuántica de campos. La teoría cuántica de campos, de forma muy burda, la vamos a entender como la unificación de la mecánica cuántica y la relatividad especial. Es una teoría muy famosa, es la teoría más exitosa que se ha podido comprobar experimentalmente, tiene un récord de cifras significativas para el cálculo del momento angular, magnético del electrón, bla, 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 bla. Y bueno, además, gracias a esta teoría, hemos podido construir este modelo estándar de partículas, que es el santo grial de nuestra realidad actualmente. Y esta teoría, le falta todavía el apellido, ¿verdad? El apellido que está allá. Todavía falta hacer eso. Ok, pues con el afán de poder generalizar estos conceptos y estas nociones en espacios con gravedad, surge la teoría cuántica de campos en espacio-tiempo curvo.
Antes de explicar más o menos cómo va esto, vamos a justificar un poco. ¿Por qué hablar de teoría cuántica de campos en espacio-tiempo curvo? Para empezar, tenemos que señalar que esta no es una teoría de gravedad cuántica. Esta es lo que se llama una teoría efectiva. Una teoría efectiva es una teoría que funciona a cierto rango, a cierto nivel de energías, en cierta escala, y básicamente nos está dando pistas de lo que se tendría que cumplir en una teoría de gravedad cuántica. Si algún día logramos tener una teoría de gravedad cuántica, bajo ciertas escalas, debe de poder reducir y reproducir los resultados de esta teoría. Es un poco como aventar la piedra y ver qué pasa, porque pues la física teórica está un poquito estancada últimamente. Entonces, pues sí, estamos buscando señales, a ver qué encontramos, porque pues sí, andamos un poco estancados. Y la mejor manera de buscar señales es con experimentos muy drásticos. Por ejemplo, ustedes pueden hacer un experimento ahorita de acariciar suavemente un cabello de su compañero de enfrente. Y probablemente su compañero no se va a dar cuenta. Pero si en cambio agarran un mechón del cabello y lo estampan contra el suelo, pues aparte de ganar una sanción administrativa, pues yo creo que su compañero sí se va a dar cuenta. Entonces básicamente lo que estamos tratando de hacer con esto es arrojando electrones a un campo gravitatorio muy fuerte, así un experimento muy drástico para que pasen cosas y así tener pistas de por dónde avanzar. El ejemplo más famoso de esto es la radiación de Hawking. Es un ejemplo de experimentar con materia a altas energías en un campo gravitatorio muy fuerte. Otro ejemplo es la superradiancia de los fermiones. Es algo que no tendría que pasar, que sin embargo sí pasa, lo que también sugiere que hay cosas que arreglar ahí. Y pues bueno, básicamente si yo quiero generalizar esta teoría, pues yo tengo que volver curvos mis objetos matemáticos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a jugar a buscar las diferencias entre la ecuación de Dirac que tengo aquí y la ecuación de Dirac que está aquí a la derecha. Hay dos diferencias elementales. La primera es este operador derivada. Aquí lo tengo como una derivada covariante. En nuestras clases de geometría sabemos que para derivar en variedades necesitamos agregar una conexión a nuestro operador derivada. Una conexión que nos dice cómo varía nuestro campo debido a la geometría misma del espacio donde yo estoy derivando. Ahora, algo muy importante que hay que señalar aquí es que esta no es la derivada covariante que usamos justamente para derivar vectores, porque lo que yo estoy derivando ahora no son vectores, son espinores. Entonces esta derivada es una derivada espinorial y esta conexión es una conexión de spin, lo que sea que eso signifique. La segunda diferencia es que ahora estas matrices gamma que señalamos tienen una dependencia coordenada, lo que significa que ahora yo voy a tener un conjunto de matrices gamma en cada punto del espacio-tiempo. Entonces yo necesito resolver un sistema de 16 ecuaciones con 64 variables en cada punto. ¿Cuántos puntos tengo? Pues seguro una infinidad. Entonces, pues, buena suerte tratando de resolver eso, ¿verdad? Aquí está la condición de anticonmutatividad que se tiene que cumplir en cada punto del espacio-tiempo. Y es esto que, si yo quiero dar solución a estas dos preguntas que están aquí, el trucazo que vamos a aplicar es el de trabajar con bases ortonormales. Este es un truco que aplicamos desde nuestro primer curso de física. Todo vector en R3 siempre lo poníamos en las coordenadas del triedro IJK, ¿verdad? Y pues eso no es casualidad. Evidentemente, trabajar en coordenadas ortonormales nos permite calcular de manera muy fácil lo que es un producto punto, lo cual nos va a permitir medir distancias, medir ángulos, etc. Incluso si ustedes cambian de sistemas de coordenadas, coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, el triedro sigue siendo ortonormal siempre. Y en este caso, tener bases ortonormales, lo que nos va a permitir es obtener la respuesta a las dos preguntas anteriores. Vamos a empezar con esta ecuación azul. Lo que esta ecuación azul me está diciendo es que si yo quiero resolver, obtener un conjunto de matrices gamma para cada punto del espacio-tiempo, lo único que tengo que hacer es tomar cualquier representación constante
como la que vimos al principio, y hacer combinaciones lineales con mi base ortonormal. Estas E que están aquí no son otra cosa más que las coordenadas de los vectores básicos, que en este caso es una base ortonormal. Entonces yo puedo tomar las matrices que pusimos al principio, proponer un sistema ortonormal y resolver este problema pues de manera bastante sencilla. Además, también nos están diciendo quién es esta conexión de spin que nos va a permitir derivar. Estas fórmulas que están aquí, esencialmente lo único que hay que darse cuenta es que lo único que tengo son estos coeficientes E que corresponden a mi base ortonormal. Aquí están mis matrices gamma, pero mis matrices gamma también están en función de mi base ortonormal. Aquí están los símbolos de Christoffel. Esta sí es la conexión de eventos que conocemos. No es difícil sacar los símbolos de Christoffel a partir de la métrica, entonces no hay ningún misterio en estas ecuaciones. Y pues con esto pues ya podríamos generalizar nuestros objetos. Sin embargo, nada es gratis y resulta que este approach que acabo de describir es incompleto. No proporciona todas las posibles soluciones. Lo que es lo mismo decir toda combinación lineal de este tipo va a ser una solución a mis matrices gamma, pero no todo conjunto de matrices gamma tiene que estar escrito de esta forma. Entonces, aquí es donde entra lo que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo, como les dije, una clasificación de representaciones para matrices gamma, pero en un formalismo que es completo, que contiene todas las posibles soluciones. Ok, a continuación lo que vamos a hacer es explicar un poco lo que yo no hago. Esto es lo que yo no hago. Vamos a resolver este problema usando bases ortonormales. Este es un espacio típico con simetría esférica que se puede escribir con un tensor métrico de esta forma. Aquí observen que no hay términos cruzados de mi tensor métrico y también observen que no hay dependencia temporal, lo que significa que además de tener simetría esférica también va a ser estático. Aquí yo tengo una coordenada temporal, una coordenada radial y estas últimas dos coordenadas son la dos esfera, la esfera en dos dimensiones tal cual, salvo un factor conforme, pero básicamente yo tengo una esfera con otra coordenada radial y temporal que dependen justamente del radio. Para un tensor métrico como este, yo puedo proponer este sistema ortonormal. Si multiplican vectores diferentes de aquí, hacen el producto punto, es evidente que nos va a dar 0, ¿verdad? Son vectores ortonormales. Y proponiendo estos vectores y agarrando las matrices que presenté al principio, podemos hacer combinaciones lineales y obtener estas matrices gamma con dependencia coordenada. Son matrices que tienen una apariencia muy simétrica. Por ejemplo, cada matriz tiene solo una entrada que se repite. Si, por ejemplo, esta matriz tenemos esta entrada que se repite y las demás también solo tienen una entrada que se repiten, salvo signos. Y con estas matrices, que ya tengo números que yo puedo escribir allá en mi ecuación de Dirac, plantear mi problema y reducir mi ecuación de Dirac a simplemente estas dos ecuaciones diferenciales acopladas de primer orden en las variables R y T. Aquí tengo yo nada más dos variables, esta Φ1 y Φ2, dos incógnitas Φ1 y Φ2 y operadores de primer orden acoplados. Puedo incluso desacoplarlos y quedarme con una sola ecuación. Y pues tras unas 30 páginas de tesis puedo también resolverlo si estas ecuaciones son sencillas. En la mayoría de los casos no va a ser sencillo y no van a existir soluciones analíticas. Lo que significa que vamos a tener que usar métodos numéricos para programar aproximaciones. Vamos a ver, por ejemplo, este espacio que está aquí, que se llama espacio de Nariai. Es un espacio con simetría esférica como los que describí. Si aplicamos la diapositiva anterior, vamos a obtener estas ecuaciones que están aquí, este par de ecuaciones diferenciales acopladas de primer orden en R y T. Y este sí se puede resolver analíticamente. Sin embargo, como nosotros estamos apuntando a resolver cualquier tipo de espacio, ya sea con aproximaciones, pues va a ser muy útil en este caso el poder de cómputo que nosotros podamos reservar. Es aquí donde esta raíz cuadrada que aparece nos va a jugar en contra.
esta va a ser una patología de este acercamiento, de esta solución que acabo de dar. Por ejemplo, este tensor métrico pues es bastante sencillo, pero si nosotros tuviéramos algo mucho más complicado, la raíz que tendríamos aquí se empezaría a volver un problema. Entonces yo quisiera una representación de matrices gamma donde yo pueda evadir estas raíces cuadradas. Y pues para eso voy a buscar soluciones en la teoría completa, no solo usando bases ortonormales, sino que usando un formalismo que se llama formalismo de bases espinoriales. Este formalismo se olvida de las bases ortogonales y plantea toda la teoría y todos los objetos matemáticos basándose únicamente en las matrices gamma. Por ejemplo, la conexión de spin la voy a poder escribir de esta forma únicamente basándome en las matrices gamma, con estos coeficientes que también están basados únicamente en las matrices gamma. Y pues esencialmente volví al problema del principio, porque lo que yo no tengo son matrices gamma y no sé cómo construirlas. Y si recuerdan cuando les dije que pues para resolver un sistema como ese íbamos a necesitar mucha suerte, y con mucha suerte me refería a mucha programación matemática. Bueno, pues necesitamos construir nuestra solución a mano. Paréntesis, a mí no me gusta programar. Entonces cuando empecé a trabajar con esto, mi idea era no tener que programar. Pero después de que me rompí la cabeza mucho tratando de encontrar solución a este problema, pues ya un amigo me dijo, oye, ¿y si programas las condiciones para...? Y dije, bueno, pues ya que chance y sí me gradúo, ¿no? Entonces, pues mi primer ingenuo esfuerzo fue... Vamos a ver si está por aquí. Pues escribir todo, ¿no? Escribir mis 64 variables, mis 16 ecuaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues obviamente eso jamás compiló. Entonces, ya después, platicando con mi asesor, me dijo que le bajara una rayita a mis pretensiones y que en lugar de intentar resolver este problema en 4 dimensiones, que lo intentara resolver en 3 dimensiones. Hay menos variables, son matrices más pequeñas, es un problema más asequible. Y pues ahí me tienen otra vez intentando resolver, otra vez escribiendo todas mis ecuaciones y pues otra vez no compiló. Pues ¿qué puedo hacer? Si reduzco más el problema, ya con 2 dimensiones, pues ya es mi última oportunidad de hacer algo, porque en una dimensión ya no hay anticonmutatividad de ningún tipo. Afortunadamente, en 2 dimensiones sí me dio una solución, es la solución que tenemos aquí. Esto es para resolver el sistema de matrices gamma en 2 dimensiones, son matrices 2×2. Aquí me está diciendo todas las posibles soluciones con base en ciertos parámetros que yo puedo escoger. Esta es la solución general. Yo puedo escoger cuánto quiero que valga, por ejemplo, cuánto quiero que valga A, cuánto quiero que valga alfa o R. Bueno, R ya está dado en el problema. Pero si yo quiero evitar raíces, entonces tengo que hacer una elección sabia, de tal forma que la solución que obtenga me va a preservar, en este caso, términos cuadráticos. Y pues este fue un gran éxito de la vida, poder resolver este sistema en 2 dimensiones, pero lo que yo quería era resolverlo en 4 dimensiones. Y aquí es donde viene la única parte creativa de toda, pues yo creo de toda mi vida. Ese es el problema que hay que resolver. Y la parte creativa es esta. Hacer matrices por bloques. Estas matrices sigma que están aquí son matrices que se utilizan mucho para describir el momento angular cuántico y tienen la propiedad de que anticonmutan de una forma muy conveniente. Entonces recordemos, yo tengo matrices de 2 dimensiones que anticonmutan entre ellas. Eso es lo que matemática pudo resolver. Si yo hago productos de matrices por bloques,
Por ejemplo, el primer producto. Este es un GIS también, pensé que era un borrador. Si yo hago el primer producto, la sigma 3 con, digamos, una matriz A. Esto me va a dar como resultado una matriz por bloques. Bueno, aquí voy a poner la matriz sigma 3 para que nos ubiquemos todos. La matriz sigma 3 es una matriz 2×2 de esta forma. Entonces, si yo hago esta matriz por bloques, lo que voy a obtener es una matriz 4×4 de esta forma. Aquí A es una matriz 2×2. Entonces, aquí yo tengo un bloque 2×2, otro bloque 2×2, otro bloque 2×2 y otro bloque 2×2. En total voy a tener una matriz 4×4 que anticonmuta con B, que es otro bloque bidimensional, pero además también va a anticonmutar por bloques, debido a que cada una de estas matrices va a preservar la estructura de las matrices sigma. Entonces, básicamente de eso se trata, de construir anticonmutatividad por bloques. Y por supuesto verificar que al final estas matrices gamma sí satisfacen las reglas de anticonmutatividad que yo quería. Si hacemos esto, podemos elegir, específicamente estas son las dos matrices que forman un álgebra de Clifford en 2 dimensiones. Y estas otras dos matrices me van a servir para desdeñar la parte esférica. Estas son matrices diagonales. Las matrices diagonales son muy sencillas de operar, por eso es que las elijo de esta forma. Pero en realidad, digamos, la parte medular, el punto álgido de todo esto, son estas dos matrices que están aquí, que forman un álgebra de Clifford. Entonces, si hago los productos por bloques como los que estaba poniendo allá, me quedan estas matrices. Esta es la representación que yo empleé para resolver este problema y evitar las raíces cuadradas. Si nos fijamos, por ejemplo, en esta matriz que está aquí, vemos que ya no tiene esa apariencia tan simétrica, porque aquí tenemos este elemento, pero también tenemos un 1. De alguna manera va a haber una especie de compensación aquí, donde este elemento al cuadrado y este 1, cuando yo haga estas multiplicaciones, me va a cancelar términos extra, y por eso es que se obtiene la anticonmutatividad querida. Ok, pues con estas matrices, yo tengo este nuevo sistema de ecuaciones. Son dos ecuaciones diferenciales parciales acopladas en R y T. Son análogas a las que se obtienen cuando se usan bases ortonormales. Pero si yo lo aplico ahora a mi espacio de Nariai, obtengo estas ecuaciones donde ya no hay raíces cuadradas. Y en general se puede aplicar a cualquier espacio con simetría esférica y ya no van a haber raíces cuadradas. Bueno, pues por fin pude plantear mi problema, ahora nada más falta resolverlo. Hay que resolver estas ecuaciones. Y pues, como ustedes sospecharán, lo primero que yo intenté fue pues decirle a matemática que me diera la solución. Ok, pues esta es la solución que me dio. Es una solución que no es muy bonita, pero aparte de no ser muy bonita, ni siquiera la puedo usar porque ahí hay incongruencias. Esas funciones hipergeométricas están definidas como series de Laurent alrededor de puntos. Pero el punto donde está haciendo la expansión es un punto que no está definido en el espacio-tiempo de Nariai. Entonces, esta solución yo no la puedo usar. Así que después de ingeniármelas mucho, logré decirle a matemática que no me diera ese punto, sino que me diera otra solución en otro punto. Y lo que me dio, pues fue esta solución que está aquí. Que ustedes entenderán que obviamente no la quise usar. Entonces pues ya desistí de delegarle mis obligaciones a un programa y me puse a resolverlo artesanalmente, emulando la manera en la que se resuelve en el approach de bases ortonormales. Hay por ahí un par de pasos que me ahorro con este formalismo y también hay un par de pasos extra que tengo que realizar. O sea, pues no fue tanta la ganancia. Pero la conclusión importante con la que nos tenemos que quedar es que ese formalismo que está ahí sí se puede aplicar. Este es un formalismo olvidado por la literatura. No está en ningún libro.
En papers van a encontrar algunos pocos donde se establece la teoría de cómo usar esto, pero nadie nunca lo usa porque es muy difícil. Prefieren usar bases ortonormales, lo cual es entendible. Pues mi intención de mi trabajo es, como les dije, hacer un recetario de representaciones de matrices gamma, donde yo puedo usar esta teoría y no tenga que romperme la cabeza buscando representaciones, porque ya van a estar ahí dadas. Espero que dadas por mí. Y bueno, ya con esto termina la plática. Nada más un último comentario. Así como yo hice esto aquí, esta es, por ejemplo, la matriz gamma T. Yo puedo volver a hacerlo. Puedo ahora hacer una matriz por bloque con la nueva gamma T. ¿Y qué me va a dar como resultado? Una matriz por bloques, pero ahora mis bloques son de dimensión 4. Entonces, la matriz completa es de 8 por 8. Y yo puedo volver a hacer esto. Por ejemplo, este lo voy a llamar gamma T8. Y entonces yo puedo volver a hacer un producto por bloques con mi nueva matriz gamma T8 y obtener una nueva matriz por bloques, pero que ahora va a tener dimensión 16. Y va a preservar la anticonmutatividad porque por bloques están anticonmutando y cuando llego al último bloque, 2 por 2, a priori están anticonmutando. Entonces, en resumen, ya resolvió el problema para todos los espacios con dimensión 2 a la n, con n cualquier número natural. Falta resolverlo para dimensiones impares, falta resolverlo para espacios con simetría axial, para espacios con dependencia temporal, y si Dios nos da beca, para cualquier espacio general, ¿verdad? ¿Qué les iba a decir? Creo que ya acabé. Sí, nada más que decirles que justamente para, por ejemplo, para dimensiones impares, yo no puedo usar esta construcción, tengo que buscar otra, porque esta no me va a servir, tengo que empezar de cero, pero, pues, a ver si podemos. Y ya, con eso termino la conferencia y muchas gracias. Preguntas. Hola, gracias por la charla. Por las láminas, no, es que no leo bien, 25, 26, no pude leer bien. Tú hablabas de que tenías espacios que sí podías resolver analíticamente, pero otros no. Ajá. ¿Hay alguna forma de determinar, o algún parámetro, característica, algo que le veas, que te diga esto lo puedo resolver de manera analítica, esto no, esto ya tengo que irme a lo numérico? ¿O no? ¿O es simplemente lo ves y dices, bueno, probemos? Yo creo que lo último, la verdad no sé, pero yo creo que lo último, y en general es muy atípico que un problema sí tenga solución analítica en este contexto. Entonces hay como ejemplos muy específicos como el espacio de Nariai, donde sí tenemos soluciones analíticas, pero en general si tú quieres publicar, sí buscas soluciones numéricas. O pones condiciones allí que puedas resolver. Sí, de hecho aquí en el espacio de Nariai se ponen varias condiciones para poderlo resolver, pero aún así la mayoría de las veces no va a haber solución analítica. Ok, gracias. Bueno, gracias por la conferencia. Yo nunca llevé cálculo tensorial, entonces no entendí mucho. Pero, sí. Bueno, tú pusiste que es utilizando matemática, ¿no? Pero por lo que pude entender, al final terminaste haciéndolo todo a mano, ¿no? No, es que, bueno, sí, mitad y mitad. La parte final sí la hice a mano, pero, por ejemplo, ahí va la parte creativa que les mencioné, de hacer matrices por bloques. De hecho, qué bueno que me preguntaste porque se me olvidó mostrarles algo, ahorita se los muestro. Sí, es que, bueno, al final mencionaste que te había dado otra solución, una solución que habías decidido pues no utilizar porque pues, era muy larga, ¿no? Y bueno, esa también te quería preguntar, las hiperfunciones estaban alrededor de puntos que sí estaban en el espacio de Nariai, como la otra que no decidiste utilizar. Esa última que nos mostraste, la que estaba súper mega larga, ¿no? Honestamente ya ni lo verifiqué después de que me compiló, ya dije... pero respondiendo a la primera pregunta, esa parte creativa, obviamente no se me ocurrió un día en mi cama durmiendo, viendo el techo, ¿verdad? O algo así.
Se me ocurrió después de que yo hice 1.000.000 de ensayo y error en matemática, tratando de encontrar matrices que anticonmutaran. Hacer ese proceso de ensayo y error a mano, pues me hubiera tardado demasiado tiempo. Entonces ya nada más tenía que programar todas las condiciones de anticonmutatividad, poner Enter, no salió, vamos a meter otras matrices, pongo Enter, no salió, vamos a poner otras matrices, así, etcétera, hasta que se me ocurrió probar, porque esta no fue la primera idea, se me ocurrieron muchas cosas que no funcionaron, pero cuando probé esta, sí funcionó. Y otra cosa más también, o sea, aquí nada más está planteado el problema, todavía hay que resolverlo. El espacio de Nariai, o sea, yo ya les iba poniendo los highlights, ¿no? Pero déjenme ver si lo tengo por aquí. Sí, mira, este programa, aquí está cada objeto matemático que yo necesité para poder establecer esas ecuaciones que están ahí. Ajá, finalmente, esta última matriz que está aquí es la que me permite plantear mi ecuación de Dirac, porque yo lo que les puse fue nada más la ecuación final. Esa, yo nada más les puse esa. Pues para obtener esa hay que programar todo lo que te enseñé anteriormente. Entonces, en resumen, pues me resumió mucho tiempo de vida, pero no es suficiente. Ok, entonces, bueno, ya, o sea, hablando del sponsor que es matemática, o sea, no es como que te vaya a resolver las cosas, pero nos puede ayudar, ¿no? Por supuesto, esa es la moraleja, que no me habría podido graduar sin matemática, pero tampoco me habría podido graduar solo con matemática. Ok, gracias. Buenas tardes, gracias por la plática. Referente al formalismo de base spin, ¿por qué está estructurado de esa manera? Como vemos en la ecuación que relaciona los símbolos de Christoffel. ¿Y cómo llegaste a ese formalismo? O sea, ¿te lo recomendó tu asesor o Sí. investigando? Sí. Sí, me lo recomendó mi asesor. Pero Ajá. ¿cuál fue el principio por el cual dijo, mira, este es el chido? Las raíces cuadradas. En sus soluciones él tenía raíces cuadradas que le estaban estorbando. Entonces, por azares del destino, un asesor que él tuvo alguna vez le dijo, estudia esto porque quiero hacer cosas. Al final nunca lo estudió, pero años después tuvo un alumno al que le dijo, estudia esto para que hagamos cosas. Y ese es el formalismo. Es un formalismo que se desarrolló en los 80s o creo que a finales de los 70s, pero que no está muy explorado, que nada más está la teoría de cómo construir los objetos, pero no hay ejemplos, no hay aplicaciones, pues básicamente. Ahora, me preguntabas sobre el símbolo de Christoffel. Ajá, la estructura, ¿por qué está construido de esa manera? ¿Este o cuál específicamente? La parte de la derecha, desde el conmutador y todo lo que sigue. Ok, bueno, esa es una pregunta muy interesante. ¿Ves todo este cuadrado grande que está aquí, que es el álgebra de Clifford? Sí. Básicamente lo que hacemos es descomponer todos los objetos. Como mi espacio vectorial está aquí adentro, cualquier cosa que está aquí yo en principio lo puedo descomponer como una combinación lineal de elementos de esta álgebra de Clifford. Si te das cuenta, lo que aquí yo tengo, si mis elementos básicos que construyen mi álgebra de Clifford son mis matrices gamma, lo que pasa es que mi álgebra de Clifford está constituida a partir de elementos básicos, que son mis matrices gamma. Bueno, lo voy a poner, gamma t, gamma r, gamma teta, gamma phi. Pero además también voy a tener multivectores.
que van a ser combinaciones de este tipo. Estos son bivectores y también voy a tener trivectores, como este. Y también voy a tener un cuadrivector como este. Estos son productos tensoriales de vectores. Y la regla de anticonmutatividad que estoy siguiendo me impide repetir productos porque se me cancelan. Entonces nada más voy a tener vectores, bivectores, trivectores y cuadrivectores. Ya no puedo tener un quinto vector porque ahí se me cancelarían cosas por las reglas de anticonmutatividad. Entonces estos elementos son una base para aquel espacio. Entonces cualquier objeto que esté ahí lo puedo representar como combinación lineal de estas cosas. Y estas cosas son esas cosas que están ahí. Aquí está el escalar, el vector, el bivector. Bueno, no, de hecho esta es la parte pseudo... Este es un trivector, aunque no parezca. Este es de hecho el cuadrivector y este es el bivector. Pero en resumen, sí, eso estamos descomponiendo, se llama descomposición en la base de Clifford. Estoy descomponiendo mi elemento. Yo no sé quién es esto, pero yo sé que lo puedo escribir como combinación lineal de todos estos elementos. Y luego ya nada más tengo que determinar quiénes son estos coeficientes, que son los que están aquí. Y para determinar quiénes son esos coeficientes, lo que se usa son propiedades de las matrices, de las trazas de las matrices gamma. Porque si te das cuenta, todo esto está en función de trazas. Entonces yo aplico traza a la derecha, traza de un producto de esto por algo, y se me cancelan todos los productos y nada más me queda la traza de lo que yo quiero, y luego yo despejo lo que yo quiero, que es el coeficiente, y ya me queda la traza de una cosa. Y luego repito eso muchas veces, descubro quiénes son los coeficientes, y ya puedo tener la expansión total. Más o menos. No, quedó perfecto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Nada más quisiera preguntar, ¿cómo es que llegaste a la decisión de usar el espacio de NARI y si llegaste a probar con algún otro tipo de espacios? Sí, lo del espacio de NARI fue porque es un ejemplo resuelto y trabajado por mi asesor. Entonces lo tomamos como referencia para trabajar sobre eso, comparar resultados, porque al final lo que yo quería es que las soluciones que obtuviera coincidieran con las que se tienen en el otro approach, ¿no? Entonces, como ese espacio ya estaba resuelto, pues lo tomo como referencia y empiezo a trabajar en ese espacio. Sí, lo he aplicado a varios espacios con simetría esférica, pero no me he dedicado a resolver las ecuaciones tal cual. O sea, las he planteado. Déjame ver si te puedo enseñar algo por aquí. Creo que aquí está mi tesis. Aquí está, mira, justamente lo que quería. Aquí hay unos ejemplos de espacios con simetría esférica. Ese es un espacio-tiempo con constante cosmológica negativa, un espacio anti de Zeta que tiene simetría esférica. Ahí está cómo se aplica. Aquí están el par de soluciones que obtengo con el enfoque de las tétradas, donde hay raíces cuadradas. Y aquí están las soluciones que yo obtengo donde ya no están raíces cuadradas. También lo aplico a un agujero negro de Schwarzschild anti de Zeta. Con el approach ortonormal, estas son las ecuaciones que se obtienen con raíz cuadrada y abajo están las ecuaciones que yo tuve en mi representación. También tenemos el espacio de NARI, que fue el que les presenté, es este de acá. Aquí están las dos ecuaciones con base ortonormal y abajo están las dos ecuaciones que yo obtuve. Y finalmente el espacio-tiempo de Lipschitz, que es este espacio-tiempo que está aquí. También es un espacio con simetría esférica, nada más que aquí se da cierta libertad de que este potencial pueda tener distintas formas, nada más que sea radial. Y aquí están las ecuaciones que se obtienen en el approach anterior y abajo están las que obtengo yo en mi approach. Ahora, les comentaba que hay... en mis soluciones hay pasos que se ahorran, pero también hay pasos extra que hay que hacer. Por ejemplo, vamos a fijarnos dónde se ve claro. A ver, yo creo que en NARI se ve claro. Vamos a ver, la ecuación 110 y 111 son muy parecidas, casi la misma. Sin embargo, la ecuación 112 y 113 no son tan parecidas. Entonces, en el caso de NARI, yo voy a poder aplicar una transformación
y obtener nada más una ecuación que hay que resolver. En mi solución yo sí tengo que resolver las dos. Eso es un paso extra. Pero en pasos intermedios pues se ahorran varias cosas relacionadas justamente con la raíz cuadrada. Pero básicamente sí es eso, perdón. Sí, gracias. Buenas tardes. Hola. Nada más una pregunta. Vi que al final obtuviste una solución que estaba muy larga y dijiste, no, nadie la usa porque pues, Más bien yo no la quiero usar. Está muy feo, ¿no? Nada más como qué implicaciones físicas tiene esa ecuación o qué se puede deducir físicamente de esa ecuación. Se debe deducir lo mismo, porque los sistemas tienen que ser equivalentes, o sea, yo tengo mi ecuación de Dirac y la solución tiene que ser la misma, no importa cómo la planteé, qué representación use. Y la única diferencia es que con una representación pues no me voy a graduar y con la otra sí. O sea, una representación es muy complicada, pero al final tengo que tener las mismas soluciones y la misma interpretación física. Ok, sea una u otra. Sí, exactamente. No importa. Entonces Por nada más tratas de evitar, como dices, las raíces cuadradas y... Ahora sí que lo que tú Con quieras eso. evitar, pero sí, sobre todo, no me sirve de nada tener una matriz que tenga un montón de términos. Yo quiero Claro. la forma más mínima posible para poder manejarlas. Ok. Bueno, pues esa es la pregunta. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Jorge. ¿Podrías pasar a la donde deduces la forma funcional de las matrices gamma? ¿Dónde exactamente? Lo hacías para dos dimensiones, ¿no? La forma funcional. Sí, sí, sí. Creo que era un programa de matemática, ¿no? No era de la Ah, presentación. ok. Creo que era un screenshot. Sí, era sí, el sí, sí, programa. ya te agarré. Ya te agarré, es aquí. Sí, ¿verdad? Ajá, exactamente. En general, pues supongo que pues, matemática ayuda mucho precisamente por esa paquetería de el álgebra simbólica, ¿no? ¿Cómo podrías, digamos, o cómo introduces a mano las singularidades que podría haber, por ejemplo? Singularidades. Ajá, en general. O sea, ¿es prohibido tomar estos puntos? ¿O cómo Pues podrías lidiar obviamente con ellos? está en función del espacio que tú estás analizando, ¿no? Ajá, sí, claro. Pues para tu espacio tú ya sabes qué puntos son los que no puedes tomar. Entonces eso lo pones específicamente en el programa. Bueno, yo no lo puse a priori, pero ya después, o sea, de hecho fue una gran coincidencia cuando intenté obtener las soluciones de Nariai, que la solución que me diera matemática me la diera justo exactamente donde yo no la quería. Eso sí fue una gran coincidencia. Pero en general, a priori, pues no me preocupo, o sea, por singularidades, ¿no? Pero la parte relevante aquí es la elección de los parámetros que va a reducir estas cosas de aquí para que me queden matrices pequeñas. Y como los parámetros pues están en función de la elección, o sea, están relacionados. Entonces, no puedo elegir cualquier cosa sin descuidar las otras matrices. O sea, yo no puedo enfocarme nada más en una matriz, querer que una matriz sea así, sin esperar que las otras matrices se transformen de una forma que no es deseada. Entonces, hay que vigilar todas las matrices para que todas en conjunto sean asequibles o que sean, pues ahora sí, como tú las quieres. Yo en particular lo que quería es que la parte angular se me pudiera separar las variables y que pudiera mantener tal cual la esfera para aplicar teoría de eigenvalores en la 2 esfera para poder factorizar mi ecuación y quedarme nada más con la parte en R y T. Pero sí, la parte relevante es elegir los parámetros y de hecho es lo que estoy haciendo ahorita, probando con distintos parámetros para resolver el problema en 3 dimensiones, porque en 3 dimensiones tú tienes 3 matrices, pero de dimensión 2. No de dimensión 3, como se creería, sino de dimensión 2. Entonces, esta solución general me va a servir para intentar encontrar esos parámetros y esas 3 matrices de dimensión 2. Posteriormente, hacer productos por bloques y tener matrices, soluciones en dimensión 6, dimensión 12, dimensión 24, etc. Muchas gracias. ¿Podrías poner tantito tu tesis? Híjole, no. Ya está evaluado, ya no se puede hacer nada. Ya está aprobada. Sí, bueno, ya no se ve tanto. Perdón, a ver, voy a... Ajá. Es que noto que con lo que estás haciendo te permite quitar las raíces cuadradas,
Pero si te das cuenta, cuando tiene raíces cuadradas, las ecuaciones son como más simétricas, Sí, ¿no? Más sí, bonitas. fue lo que comenté, sí. ¿Hay alguna forma de que puedas hacer esto, quitar las raíces cuadradas, pero que te queden simétricas? No lo conseguimos, obviamente sí lo intentamos, pero sí, no lo conseguimos Entonces y no. concluimos que fue un precio a pagar. Ah, ok. Bueno, es todo, gracias. Sí. Hoy no es punto doble. Pues agradecemos una vez más a Alberto Gracias. su participación. Gracias.